soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablaros de una noticia que vengo leyendo hace un mes en diferentes medios, que ahora mismo voy a mostrar el artículo de ABC, pero que esta noticia la tenía yo recogida para contarla hace un montonazo de tiempo. Montonazo me refiero a mes y medio, quizás más. O sea, hay el título es reclaman, tengo que leerlo, a un museo japonés la propiedad de los girasoles de Van Gogh. Mira, primero salió en Art News, que es una especie de publicación en la cual te suscribes, que me gustaría suscribirme, pero es que tantas suscripciones al final, pero te permiten 3 gratis. La recomiendo a quien tenga curiosidad. Es en inglés americano, te la traducen si quieres, le pones traducir y no tienes ni que molestarte en traducirla. Está redactada de forma fácil y entonces recoge todas las noticias de arte importantes en cualquier periódico del mundo. Por supuesto le dan prioridad a los norteamericanos, etcétera, pero lo mismo sale, pues, por ejemplo, Borja Villel, pues que abandona el Reina Sofía. O sea, se hace eco de todos los museos importantes de todo el mundo y todo lo que acontece en el mundo del arte interesante. Bueno, entonces resulta que esta noticia la sacaron primero ellos, después Art Forum se hicieron eco, que también es muy interesante y ese no necesita. Te puedes suscribir a la revista, pero es totalmente gratuito y también se puede leer y también recoge todas las noticias de arte, pero los otros son más activos. Bueno, el caso es que en Estados Unidos, me parece que en Illinois, ante un juez, la familia Mendelssohn, que me imagino que tendrán nacionalidad norteamericana, pero son herederos de judíos alemanes, pues reclaman un Van Gogh que en 1980, no, me parece que 88, ahora voy a decir lo curioso que hay, un siglo de diferencia desde que fueron hechos, de 1887 a 1988, fue la venta más cara que hubo, me parece que 50 millones de dólares, algo así, o 49,9. Lo compró un grupo financiero japonés, perdón, y después este grupo, digamos, mutó a otro grupo y lleva en Japón desde entonces, desde el año 89, con un siglo y un año de diferencia. Entonces, estos herederos a los 90 años reclaman, pero diciendo, porque como Estados Unidos tiene una legislación que no es como la nuestra, el Código Napoleónico, sino que la fuente del derecho directamente en la jurisprudencia son muy proclives en este momento, muy sensibles a que todos aquellos, por ejemplo en Nueva York, todos aquellos cuadros que han sido que tienen un pasado que ha pertenecido a unos judíos y luego pasó al régimen nazi, se han reclamado y han vuelto a las familias. En el caso de este cuadro, es un cuadro costosísimo, valiosísimo, único, y entonces la familia pide que se le devuelva, o bien que se le dé gastos de indemnización 3 veces su valor, 785 millones de dólares, pues una cosa que es de locos. Pero es que ellos se han hecho con una comunicación interna de la empresa, todo aquí tiene su intríngulis, pero es difícil de dilucidar, o sea, y que los jueces también decidan sobre esto es una cosa bastante complicada. En primer lugar, porque el cuadro está en Japón y pertenece a una empresa japonesa. Después, me parece que fue adquirido en Christie's Londres, creo. O Christie's Nueva York. Yo creo que Christie's Londres, tendría que mirarlo. O sea, ha sido vendido de buena fe en Londres hace 33 años o 34. El cuadro perteneció a su abuelo. Hay 5 herederos que lo reclaman, o sea, 5 nietos. A su abuelo, Mendelssohn, que era un rico judío, un coleccionista que lo había comprado, pero entonces lo reclaman en Estados Unidos. Este cuadro, lo que pasa es que los japoneses hacen un comunicado, estoy haciendo un resumen, hacen un comunicado porque, ¿cómo se llama? El Museo Van Gogh de Ámsterdam se lo pide prestado para una macro exposición que va a hacer que ahora se hace otra gigantesca, la más grande. Y entonces ellos dicen que, disculpen, pero que están viendo si este cuadro tenía un antecedente dudoso, judío. Ha sido comprado de buena fe y el vendedor también lo ha vendido de buena fe, porque son colecciones que han sido vendidas, recompradas, vueltas a vender, etcétera. Entonces a lo mejor va por el cuarto o quinto dueño. Y bueno, ¿qué es lo que estaba yo diciendo? Así, la misma empresa japonesa, que es una empresa importante, ahora lo contaré mejor, pues dice que no tiene claro su origen. Entonces, estos herederos han acogido a esa correspondencia interior que se han hecho con ella para decir que
ni ellos mismos sabían en el año 2000 o 2001, cuando se les pide el cuadro para un préstamo, si el cuadro realmente tenía unos orígenes, digamos, legales o no. Pero mira, el tema este yo lo estoy viendo por el Pizarro que se le reclama a la familia Thyssen. Ese Pizarro, o sea, estamos de acuerdo en que lo hicieron una barbarie, hicieron un holocausto, pero no todo fue homogéneo en un país que era en ese momento la primera potencia. Y por ejemplo, el Pizarro de Thyssen está la legislación española que lo protege, y por otro lado está el que Alemania, al terminar la guerra, esa familia sí que le dio una indemnización por ese cuadro que fue robado, etcétera, etcétera, aunque el cuadro no lo tuvieran ellos. Quiero deciros que todas estas piezas tienen una segunda lectura. Esta es una pieza valiosísima, como he dicho antes. Entonces, yo, por ejemplo, la lectura que hago no lo tengo muy claro, porque este cuadro se le compra al abuelo de estos chicos en un momento determinado, pero lo compra un judío, una galería parisina, Rosenberg. Entonces, no, dicen ellos, no, que es que se vieron presionados porque el tema de los nazis, entonces vendió a bajo precio. O sea, no es que el régimen nazi se quedó con el cuadro, sino que ahí hay como otra historia, y a su vez esa galería que es que se lo vendió barato. El abuelo era riquísimo, y de hecho ni lo mataron, porque los judíos ricos podían comprar como su vida, por decirlo de alguna forma. Muchos de ellos lo que hicieron fue invertir en Suiza y para, digamos, salvarse, poder salvarse, ¿no? Quiero decir que, pero entonces los nietos están diciendo que no, que es que el abuelo fue presionado, que tal. Aquello está más turbio que la tienta un calamar. Está claro que vendió cuando los nazis llegaron al poder, que es en el año 33, me parece que vendió en el año 34. Entonces está claro que él tuvo que claudicar, o sea, su activo financiero tuvo que facilitárselo al nuevo régimen para salvar la vida. Pero es que ese cuadro fue vendido a una galería de París. No lo pillo, porque el régimen nazi quería hacer como un macromuseo gigantesco. Entonces le vino de perlas las barbaridades que estaban haciendo con los judíos, pues que eran muy coleccionistas, muy buenos músicos también, para mal comprar, etcétera, etcétera. Pero cuando son cuadros tan costosos, hay que verlos con lupa, porque no todo vale, ni todo lo mismo, ni todo da igual. Bueno, entonces voy a empezar contando un momento cuál es el origen de este cuadro, porque mirad, cuando decimos los girasoles de Van Gogh, girasoles hay muchos, los tournesols que dicen los franceses, que me suena cuando leía Tintín Moulou, el capitán Haddock que es merluza en inglés, y el tournesol, el profesor Tournesol, que estaba como una cabra porque era un investigador y era graciosísimo, y después que lo que pasa es que lo lee en otros idiomas y yo que sé, cambian totalmente, porque Milou pasa a ser Snowy, yo que sé, Tintín en inglés, Chen Chen, y Chen Chen, mi hija dice que parece que dicen en chino, y después, yo que sé, en fin, quiero decir que siempre me recuerda a Tournesol. Bueno, los tornasoles, en francés el tournesol, tornasol existe en castellano también, y después en holandés es sonnenbollen, en holandés, no, sonnenbloen, sonnenbloen. Ay, que el holandés es para morirse frisón. Bueno, son óleos realizados por Vincent Van Gogh, como he dicho, en 1888, que es la mejor época, que es cuando está en Arles, porque ahora lo contaré. Él se va a París, hace un año asiago, no está canino, su hermano Theo lo mantiene, y su hermano Theo cree en él, y de hecho muere Van Gogh y muere su hermano Theo, o sea, muere Vincent y muere Theo un poquito después, y bueno, ha muerto su padre, él está, digamos, con los impresionistas y tal, pero es muy inquieto, y cuando está en París, yo qué sé, su amigo, pues se hace amigo de todo, de Pizarro, ¿cómo se llama? El que era rey de Navarra, heredero de los reyes de Navarra, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec es heredero de los reyes de Navarra, heredero español de los reyes de Navarra. Bueno, pero él es francés, nace en Francia, y era chiquitito, deforme, etcétera. Y entonces, este es el que le aconseja, le dice, oye, ¿por qué no te vas a Arles, que hace un solecito mediterráneo? Florecen los almendros, de hecho él va a pintar en plan japo los almendros floreciendo, te va a encantar y tal. Y por primera vez él se va, alquila una casita amarilla y está enloquecido porque es algo suyo. Él va a hacer de esa casita, quiere hacer, ¿cómo se dice? Una residencia iba a decir para estudiantes, para artistas. Y bueno, está ilusionado con lo que va a ser el proyecto futuro de ese lugar. Invita a Gauguin y ya sabéis lo que pasa después.
Entonces, antes que venga Gauguin, pues tiene pocos medios, entonces tiene unos lienzos y entonces se dedica a hacer... entonces, pero él ya está aquí en un paso, ya está más metido en el simbolismo, tiene un discurso propio, por supuesto, genial. Él pinta con unos brochazos que casi que tridimensiona los productos y él utiliza el cromato de cobre, o sea, un amarillo, él le fascina muchísimo el amarillo y da muchísimos matices de amarillo, tierra, etcétera, aunque para compensarle les pone azul y verde, ¿no? Y este cromato, lo que pasa es que, cromato de plomo, con la oxidación, con el paso del tiempo y la degradación, pues en vez de ser exuberante, amarillo y tal, pues se hizo como oscuro, como verdoso, pero eso hace que sea también muy interesante, muy particular, pero que en su origen... Estuve hablando una vez de los productos que él tomaba, productos químicos, pastillas y tal, que le hacían ver el amarillo de otro color, en fin, nos da igual, el resultado es simplemente maravilloso. Entonces, el año que está en Arles, él es inquieto, en París no se aguanta. Y entonces se va a Arles y cuando está en Arles, bueno, por supuesto viene Gauguin, un día, ¿cómo se llama? Nuestro Vincent saca la cuchilla a afeitar y quiere matar al otro, el otro que es un espadachín, le corta el lóbulo de la oreja, nunca se corta Van Gogh la oreja, eso es un mito tonto y que se ha extendido, no tiene nada que ver, le corta el lóbulo, una puntita solamente. Bueno, no quiero contaros más su vida. Los dos tenían mucho ego, ya sabéis lo que pasa con los artistas. Entonces él después se va a un manicomio, el manicomio Saint-Rémy, y bueno, y allí va a seguir trabajando muchísimo. Y no, esa asociación que se hace tan tonta de la locura y de la genialidad, no, de verdad que todo parecido con la realidad en mera coincidencia. Él tenía un cierto desequilibrio, pero bueno, como artista era simplemente excepcional, genial. En fin, muere joven, con 38 años, lo contamos veces. Bueno, voy a ver si os cuento los cuadros, voy a ver si os cuento lo que ha pasado con esta familia, os estoy haciendo una introducción de Vincent Van Gogh. Bueno, hay 3 cuadros muy similares en 14 girasoles, o sea, con 14 girasoles en un jarrón. Él, antes de pintar esta serie de girasoles, genial, y además de eso carísima, de hecho se calcula que su valor ahora mismo este cuadro es de 300 millones. Y aproximadamente, porque el valor de un cuadro es lo que, digamos, los compradores están dispuestos en ese momento a pagar. Y no sabemos, están haciendo museos en Arabia Saudí, en fin, en los Emiratos, etcétera. No sabemos si pasaría como Salvator Mundi, que alcanzaría unos precios de locos. O sea, quiero decir que estos cuadros nunca salen al mercado, difícilmente salen al mercado, y si salen al mercado se tiran como kamikazes, lo que son las grandes fortunas, porque son cuadros únicos y repetibles, como he dicho. Bueno, pero él, antes de pintar toda esta serie de tornasoles, de girasoles, ha pintado girasoles mustios, girasoles musteándose, girasoles vivos. Ha pintado, antes de estos jarrones, tiene otras series, pero bueno, con estos jarrones hay un gran esplendor. Él va a venir su amigo Gauguin a su casa amarilla, y entonces quiere llenarla de girasoles. Entonces hace girasoles para su habitación, hace girasoles para rellenar la casa decorativamente. Eso para aquellos que dicen que lo del arte es para decorar, pues sí, Van Gogh también lo pensaba. Bueno, como estaba diciendo, hay 3 cuadros similares con 14 girasoles en un jarrón. Hay también girasoles que se perdieron en la guerra civil, me parece que, la guerra civil, Segunda Guerra Mundial, con el tema de los nazis. Y se perdieron, se quemaron, o estará en alguna mina de esas cerradas, de esas que eran tan aficionados a los nazis para guardar las cosas. Bueno, hay 2 con 12 girasoles, uno con 3 y otro con 5. O sea, que no todos son iguales. Este girasol que conocemos, que están reclamando en la familia de los Mendelssohn, hay uno que hizo él, que está en la National Gallery, que os conté que le tiraron tomate, pero que no sufrió ningún daño. Hay otro segundo, que no sé dónde está, me parece que está en Ámsterdam. Y hay un tercero que es este. O sea, él hizo copia de uno que le gustó mucho, hizo 3. Y este está sin firmar, pero se sabe que es él. De hecho, los japoneses tenían también la duda porque el restaurador de estos cuadros tiene que estar sometido a restauraciones porque han sufrido daño y tal. Era un tal Wilkeman que era falsificador. Y entonces cuando lo compraron, al tiempo tenían ahí mal rollo por si lo había falsificado. Mirad, falsificar es más fácil de lo que os podáis imaginar. Son auténticos profesionales y como se juega tanto dinero, entonces utilizan lienzos de la época, los borran para que las telas sean antiguas, utilizan digamos, óleo, los degradan para que parezca que tienen 100 años, en fin, son auténticos virgueros, son pero excepcionales, porque son muchísimos millones los que hay en juego. Entonces, como no tenían clarito si este cuadro era una falsificación, lo mandaron a Ámsterdam, y a Ámsterdam estuve haciendo un estudio y vinieron especialistas de Van Gogh de muchos sitios y los sometieron a pruebas químicas, etcétera. Y dijeron que lo que pasa es que el restaurador
había añadido de su cosecha cosas, pero que el cuadro era de Van Gogh. Porque aquello es que, mirad, los precios que pagaron, estamos hablando del año 89, era el cuadro más caro que se había comprado nunca, o sea, el precio más alto. Ahora no nos parece tan alto, pero la verdad es que un cuadro valga 300 millones de dólares, a mí, no sé, seguro que es más que el Producto Interior Bruto de alguna nación africana, que yo que sé, que Liberia no me hagáis caso a los disparates que digo. Bueno, Van Gogh pinta los primeros 4 cuadros en agosto de 1888 cuando vive en Arles, recién llegado de París, que ya ha pasado su, digamos, su etapa impresionista y ahora está como más yendo hacia el simbolismo porque, digamos, expresa con colores, no se quiere acercar tanto a la realidad como expresar con colores los sentimientos. Los grandes genios siempre van por delante, os lo he dicho, lo mismo que Goya, etcétera, etcétera. Bueno, Arles está en el sur de Francia, en la Provence, que dicen los franceses, la Provenza, que es el lugar de los poetas, digamos, el lugar de los artistas. Es muy, muy mediterránea. Hay otros 3 similares o sea, va a hacer otros 3 similares en enero del año siguiente. Las pinturas, trabajaba muchísimo, las pinturas están todas ejecutadas, el lienzo de 90 por 70. Usa del mismo tamaño, usa el pigmento de sus girasoles, que es un amarillo de cromo, el cromato de plomo, que os he dicho que se degrada con el tiempo. Pero a eso le debe de alguna forma su particular trabajo, su misterio y enigmático color, porque se ha degradado al descomponerse, como os he dicho antes, con la luz, con la reflexión de la luz, al exponerse a la luz, y el amarillo que en un inicio era muy brillante, se ha convertido en un tono pálido y apagado, pero muy atractivo también. Un tono más bien verdoso, o sea, del amarillo ha pasado a un tono apagado verde en la degradación del plomo. Van Gogh se establece en Francia en marzo de 1886 tras un invierno feroz porque su padre ha muerto y porque la está pasando canuta. Él pone en venta obra, pero le compran muy poquito. En Arles también le pasa. Porque ahora nos parece maravilloso, pero entonces la gente le daba como miedito las cosas que hacía. Además con pasta, ¿eh? Y entonces, bueno, pues él pasa penuria económica porque no le da la gana de hacer concesiones y me parece muy bien. Bueno, él animado por su hermano Theo se establece en París, la capital del arte de su momento, que está pujante, está llena de artistas de todos los lugares del mundo, con una grandísima efervescencia, yo que sé, en Montmartre, en todos estos sitios. Bueno, efervescencia artística que provoca la aparición unos años antes de lo que va a ser el impresionismo. En la capital francesa, el impresionismo es más, o sea, más francés, pero el expresionismo es alemán, 100%, porque yo creo que de alguna forma cada estilo, o sea, cada estilo no, cada forma de pintar tiene que haber, yo qué sé, el impresionismo más francés, muy luminoso y tal, el surrealismo español, pues somos muy chalados, el expresionismo alemán, que son todos, tienen un sentido trágico de la vida, pero es verdad, porque era la época industrial y la gente estaba pasando las canutas, bueno, los ricos no tanto, pero la mayoría eran pues, obreros, etcétera. Entonces, claro, el expresionismo le viene anillo al dedo para expresar esa angustia, esa soledad del hombre moderno, entonces les ponen las caras verdes, o sea, todo así. Y pues tiene un punto así violento, o sea, eso va con los escandinavos y con los alemanes. Los españoles no, nosotros los cadáveres con moscas, más chalados que el decirlo. Pero va un poco también con el talante de la idiosincrasia de cada lugar, con el talante de cada pueblo. Nosotros somos un pueblo alegre, pero somos, yo qué sé, un punto excéntrico, porque debe ser tantos cruces de raza en nuestra genética. Bueno, no me hagáis caso. En la capital francesa conoce, pues como he dicho, Toulouse-Lautrec, que es el que le dice que se vaya a Arles, a Pizarro, a, yo qué sé, Gauguin, que luego se va a vivir con él y luego se matan vivos, porque Gauguin era un espadachín muy bueno, a Signac, y porque los dos tienen un carácter muy fuerte. Mirad, en arte el ego es tremendo. Después, bueno, con todos ellos comparte el deseo de renovación del impresionismo. Sin embargo, todos acabaron decajándose del impresionismo, porque, o sea, no te puedes convertir en caricatura de ti mismo haciendo siempre lo mismo. Digamos, tus circunstancias cambian, también cumplimos más edad, etcétera, y al final, pues todos acabaron de una forma o de otra en sitios distintos. Bueno, pero la inquietud de nuestro Van Gogh hace que le haga caso. Él quiere un sitio más tranquilo, más sosegado, para tener más armonía en su trabajo. Y entonces Toulouse-Lautrec, como he dicho antes, que le dice que se vaya a trabajar a Arles, a la Provence, y donde llega el 20 de febrero de 1888.
y en 1989 estaban ahí vendiendo su cuadro por una fortuna. Pobrecillo, no tenía casi para vivir. Aquí de nuevo se ve en una situación económica estrechísima, de la cual le saca su hermano como siempre, y ya que no vende ningún cuadro, pero subsiste. Pero en vida sí que vendió, eso es otro mito que se ha vendido, ¿no? En vida sí que vendió obra. Ni le cortaron la oreja, ni estuvo toda la vida sin vender. Lo que pasa que la cotización que tiene ahora con respecto a lo que vendía entonces, bueno, subsiste gracias a la ayuda de su hermano Teo, como he dicho, y bueno, en unos pocos meses iba a venir Paul Gauguin a su casita amarillita tan bonita, donde iba a hacer como una especie de hogar de artista. Este también era más flipado bueno, y él va a convivir con Gauguin durante 2 meses hasta que se le va la pinza totalmente. Sin embargo, la fricción de sus temperamentos lo que genera es una disputa entre ambos y hasta que el 23 de diciembre Vincent Van Gogh lo persigue con una cuchilla. Todos los días tiro la lámpara con una navaja de afitar, que luego, no, el otro se defiende, ¿eh? Y luego se corta el lóbulo de la oreja. Porque después ingresa en un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, donde se hace pintar su médico, todo esto lo sabemos, donde intenta olvidar un poco sus frustraciones refugiándose en su trabajo de nuevo. El año pasado en Arles, el año que transcurre en Arles, es el más fecundo de su carrera, en el que hace obras originalísimas. Es que me encanta contar la vida de Van Gogh. Ahora contaré la familia. Y bueno, ahí empieza a pintar los girasoles, la época más fecunda, con la obra más interesante, porque tiene muchísima. Él ama las estampas japonesas que han llegado envolviendo las porcelanas. Las estampas japonesas que se hacían defectuosas, se hacían con papel de arroz, y las que no les salían bien, los grababa. Se envolvían las cacharras. Entonces, claro, estos se vuelven locos con las máscaras africanas, las estampas japonesas, porque tienen otra forma de percibir la realidad. Y él, de hecho, él copia estampas japonesas y las convierte en cuadros. Bueno, estamos a finales de verano de 1888. Continúa durante el año siguiente. Su casa de Arles tiene una fachada amarilla, como os he dicho. Y bueno, eso con el sol mediterráneo, para alguien que viene de lugares fríos y es artista, se vuelve loco. Y él, lo que pasa es que va a escribir muchísimo a su hermano Teo. Bueno, y le dice esa sensación de paz que le produce el solecito, el pintar al sol a plein air, que llaman, a pleno aire. Y todo eso le inspira en lo que va a ser toda esta serie de cuadros. Bueno, los cuadros están muy ligados con la amistad entre Van Gogh y Gauguin. Hecho que, bueno, se demuestra porque uno de los cuadros, y además Gauguin lo pinta a Van Gogh haciendo los girasoles. Y uno de los girasoles va a estar en la habitación de Gauguin. Por otro lado, su amigo le hace un retrato pintando los girasoles que están en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Gauguin. Esto antes dice los mares del sur, no vayáis a creer. Bueno, el motivo inicial de los girasoles es totalmente decorativo. Y Vincent quiere decorar su casa ante la inminente llegada de su amigo, que va a venir a vivir con él y que van a crear una comuna de artistas. Bueno, yo qué sé, tiene pues, es como la evocación de la naturaleza, además de que le permite plasmar su color preferido, que es el amarillo. Dice, vea, hay una carta, tío, os la voy a leer. Con la esperanza de llegar a vivir con Gauguin en nuestro estudio, quiero pintar una serie de cuadros, nada más que grandes girasoles. Si llevo a cabo mi plan, pintaré una docena de cuadros. El conjunto es una sinfonía en azul y amarillo. Trabajo todos los días desde que sale el sol, porque las flores se marchitan enseguida y hay que pintarlo todo de una vez. Bueno, esta es la carta de Teo 526. Ya muchísimo cartas de Teo. Bueno, y a ver si os cuento la familia japonesa. La familia norteamericano-alemana, judía, que reclama el cuadro, que os estoy contando la vida de Van Gogh. Bueno, los demandantes son Paul Mendelssohn, Bartholdi, voy a decir Mendelssohn porque no le vamos a decir todos los que se han unido el apellido para ver que son de buena familia, que se ven, porque dice que su abuelo se vio, hay 5 nietos de esta familia que reclaman esto, porque han visto ahí una bicoca tremenda. Dice que su abuelo se vio obligado a la venta forzosa del cuadro. Piden 750 millones, iba a decir de euros, de dólares, pero más o menos están por ahí, como compensación por daño y perjuicio. Lo está reclamando a los 90 años de haberlo vendido al abuelo. Bueno, 750 millones de dólares por daño y perjuicio, y que es el triple de valor en el mercado actual de la obra. De locos. Los herederos de un empresario judío alemán, esto
se hace eco el ABC, pero ya digo que primero se hace Art News, que lo estuve leyendo, después se hace eco Art Forum y por último se ha hecho eco el ABC. Bueno, pues esta familia alemana demanda a una empresa japonesa una pintura de Van Gogh de los girasoles, que es la tercera que hace, hace 3 copias de lo mismo, o sea, 2 copias de una original, y son una maravilla. Que dicen que es vendida bajo presión nazi. Esto dicen los nietos, ¿eh? Hace 90 años. Los girasoles, que son de 1888, como he dicho, pertenecen al banquero Paul von Mendelssohn Bartholdy, quien al parecer tuvo que vender, eso hizo los sucesores, su colección de arte en 1934. Los nazis llegan a 1933 para proteger sus otros activos de los nazis. De hecho, los nazis ni lo tocaron, ¿eh? O sea, podías comprar tu vida, pero claro, ¿a qué precio? Pero no se lo compraron los nazis. Tras pasar por varias manos, desde entonces el cuadro fue comprado por Yasuda Fire and Marine Insurance Company, Insurance Seguros, en 1987, en una subasta celebrada en Christie's de Londres. Sí, era Christie's de Londres, por un valor un récord de 25 millones de libras esterlinas, aproximadamente 40 millones de dólares, no, 40 millones de euros, perdón, para exhibirlo, que los dólares y los euros van casi paralelo, para exhibirlo en un museo de arte en el piso 42 de su sede en Tokio, que el arte siempre prestigia, es publicidad. Bueno, en el año 2000 Yasuda se incorpora a una nueva empresa que se llama Sompo. Sabéis que estas empresas grandes se fusionan entre ellas. Sompo Holding, que hoy es propietaria de los girasoles, pero a pesar de que Yasuda adquiere la pintura legalmente, 3 de los descendientes de Mendelssohn, que son Julius, Brit, no sé quién, y Florence, argumentan ahora que la compañía ignora el contexto histórico de la obra de arte al comprarlo. En su demanda, son finos los descendientes. Lo que pasa es que eso, mirad, para demandar hay que tener dinero. Eso de que somos iguales ante la ley, habrán contratado un ejército de abogados buenísimos que les costará una fortuna, pero claro, si le dan 700 no sé cuántos millones de dólares, de locos. En su demanda, y si compran el cuadro, ni te cuento, o sea, si consiguen el cuadro, pues 3 cuartos lo mismo. En la demanda que han presentado de Estados Unidos, en nombre de más de 30 beneficiarios, 30 beneficiarios que son sucesores, el 13 de diciembre de 2022, o sea, hace escasamente, no, hace un mes, en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, del Distrito Norte, hace un mes lo leí, de Illinois, los herederos dicen: Yasuda imprudentemente, si no a propósito, ignoró la procedencia de los girasoles que publicó Christie's. En su catálogo advertía que el famoso banquero judío Paul von Mendelssohn vendió la pintura en Berlín en 1934, en un momento en que los nazis tenían como objetivo a los banqueros y empresarios judíos. ¿Qué queréis que os diga? ¿Se lo vendió a una galería francesa? Se adjunta a la demanda un correo electrónico de 2001 enviado por el Museo de Arte Yasuda al Museo Van Gogh de Ámsterdam, cuando las dos instituciones estaban discutiendo, como os he contado antes, un posible préstamo para una gran exposición en Holanda, en el museo, en el Rijksmuseum. O será en el Museo Van Gogh, quizás. Pues dice: estamos profundamente preocupados, dicen los japoneses, que son tan poéticos cuando quieren, por nuestra procedencia Van Gogh y Gauguin. Escriben en el mensaje un administrador del Museo de la compañía japonesa. Dice: creemos que nuestras 2 obras no tienen nada que ver con el arte saqueado por los nazis, pero no estamos 100% seguros. Bueno, los herederos ahora mismo reclaman la propiedad de la obra, o si no, una indemnización de 750 millones. Como compensación por daño y perjuicio, como he dicho, el triple del valor del cuadro actual de la obra, que es unos 250 millones. Un portavoz de Sompo Holding dice a Courthouse News, dice: Sompo rechaza categóricamente cualquier acusación de irregularidad y tiene la intención de defender enérgicamente sus derechos de propiedad del cuadro. A mí es que me llama la atención a los 90 años que reclaman diciendo que es suya, que... En fin. Bueno, Van Gogh pinta 3 versiones. Lo de los nazis también se está explotando, ¿eh? Pinta 3 versiones, como os he dicho, de los girasoles sobre el fondo amarillo. El original, que data de agosto de 1888, es adquirido por la National Gallery, que es al que le tiraron salsa de tomate, y tiene un cristal por encima, no sufrió ningún daño. Un cristal que es policarbonato, que no es un cristal, es una resina que le puedes tirar un adoquín que ni se inmuta. Que lo habréis visto, no sabéis que es una resina, es transparente. Se pone mucho
¿cómo se llama? En algunos techos que para que pase la luz y tal, pero es súper resistente. Fue adquirida por la National Gallery de Londres en 1924. El artista también completa dos copias de enero de 1889, que tiene una versión firmada que ahora mismo está en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, y la otra que es la que tienen los japoneses, que son las que reclaman los herederos, 30 herederos de yo no sé cuántos, en Estados Unidos, y una versión sin firmar escrita por Yasuda, pero que está autentificada, que es de Van Gogh. Según publica Art Newspaper, Martin Bailey, que es especialista en Van Gogh, se aporta en la demanda documentación que arroja nueva luz sobre lo que se le ocurre al cuadro durante todo este tiempo, con la pintura durante el periodo nazi. Mendelssohn compra los girasoles en 1910 y luego los vende a una galería francesa de Paul Rosenberg, que son judíos también, y explica Bailey que el envío de Mendelssohn Bartholdy a Rosenberg tiene lugar en octubre de 1934. Seguramente lo vendió, se deshizo de él para conseguir cash money, cash que llaman en Estados Unidos. Tiene lugar, o sea, dinero efectivo, en octubre de 1934. Claro, pero eso lo estaba haciendo porque había una coyuntura, pero no son los nazis los que presionan para venderlo. Se lo está vendiendo un parisino, que a lo mejor estarán con el régimen de Vichy, pero se lo está vendiendo a un particular. Al año siguiente, Rosenberg vende el cuadro a Edith Beatty, que es la esposa del magnate minero Alfred Beatty, que son los herederos de Mendelssohn. Argumenta que este fue un perseguido por ser judío y que se vio obligado a una venta forzosa a los girasoles. Sin embargo, la demanda no cita el precio que pagó Rosenberg, o sea, a su abuelo, por el cuadro. Los herederos dicen: Mendelssohn vende en el mercado deprimido, o sea, un mercado donde la gente estaba queriendo convertir el dinero en cosas valiosas. Claro, te pagan menos cuando tienes prisa, o sea, vender con prisa es lo peor. Dice, su abuelo vende en un mercado deprimido, saturado, con muchas obras de arte modernas similares, por la presión de la persecución nazi, estoy leyendo lo que dice, que había arrebatado a otros coleccionistas judíos que sufrían. Pero Mendelssohn dice Bailey, es uno de los primeros grandes coleccionistas alemanes, eso es lo que dice, de la obra de Van Gogh. La demanda legal registra que en 1934 entregó otras 6 pinturas de Van Gogh a Rosenberg. O sea, se las vendió todas al mismo galerista. 4 quedaron sin vender y luego fueron devueltas a la viuda de Paul, Elsa. Bueno, la clave, dice Bailey, es saber si los girasoles fue objeto de una venta forzada o un precio bajo debido a la persecución nazi. Se lo vendió a un particular francés. Estaba queriendo hacer dinero de una cosa que sabía que era valiosa. Bueno, Mendelssohn no huyó de Alemania porque era suficientemente rico como para comprar su seguridad y la de su familia, pero parece haber sufrido problemas financieros como resultado de la persecución de los judíos, porque les tocaría soltar mucha guita. Mientras tanto, los girasoles permanecen a la vista del público en Tokio, en el nuevo Museo Sompo, que se inauguró en el 2020. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.